Qué bueno que han venido en esta tarde, hermanos. Gracias por su asistencia, su fidelidad. A los que están en casa también, Dios los bendiga. Qué bueno que están ahí atentos a las actividades de la iglesia. Bien, vamos a pasar al tiempo del mensaje, hermano. Bueno, mi costumbre, ya sabe, si usted trae su teléfono ahí, póngalo en silencio, en vibrador, de alguna manera, hermano, que no nos vaya a interrumpir. Y vamos a empezar con el tiempo del mensaje en esta tarde. Hebreos capítulo 12, hermano, por favor, Hebreos 12. Hebreos 12, me disculpo por mi demora, hermanos, tuvimos ahí yo no, alguien más tuvo un incidente ahí en la carretera y hubo un choque y tuvieron que reducir los carriles a un solo carril y tuvimos ahí un contratiempo, pero gracias a Dios estamos aquí. Hebreos 12, hermanos, capítulo 12, versículo 4 al 11. Déjenme leer algunos pasajes para poder introducirnos en esta noche en la enseñanza. Hebreos 12, versículo 4 al versículo 11 estuvieron leyendo. Voy a leer el versículo 10 y versículo 11. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Padre, gracias le damos por esta noche, Señor, esta tarde que usted nos permite poder reunirnos, Dios, en este lugar que ha sido dedicado para cantarle, para glorificarle. Gracias le damos por nuestra iglesia, Señor, que sigue adelante pese a las dificultades que ha tenido la ciudad y esta parte del estado, Señor, en dificultades de la pandemia, Señor, pero gracias le damos porque podemos ahora reunirnos, poder cantarle, Señor, y pese a las dificultades, usted nos sigue dando la gracia y la misericordia para seguir adelante. En este momento, Dios, le rogamos que a través de su Santo Espíritu, una vez más, usted pueda obrar en la enseñanza, en el mensaje. Espíritu Santo, le rogamos, traiga a nuestra mente lo que quizá ya sabemos, lo que hemos de aprender quizá, pero sobre todo, Espíritu Santo, rogando que usted nos lleve al entendimiento de la práctica de su palabra. Gracias le damos por el cuidado que usted ha tenido de esta iglesia, de cada congregante, de cada miembro, rogando de igual manera y aún, Señor, por aquellos que han estado teniendo dificultades de salud, que han estado teniendo enfermedad en sus casas, dificultades económicas quizás, Señor, laborales, rogando que usted pueda confortar su espíritu, animándoles, que usted pueda hacerles ver a ellos que hay una iglesia que ora por ellos, Señor. Ayúdenos a poder seguir adelante y de igual manera le ruego, Espíritu Santo, que en esta tarde sea usted el que hable en este mensaje a través de este siervo, rogando que mi vida, mis palabras, mis acciones, mi persona misma no interrumpan de ninguna manera la correcta explicación. Ruego, Dios, ponga la semilla y nos ayude a seguir adelante creciendo como sus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermano, quiero compartirle esta tarde. Yo sé que han estado estudiando y ya han estudiado lo que es esta epístola a los Hebreos. Y bueno, quiero compartirles algo respecto a lo que yo he hablado anticipadamente con nuestra iglesia allá en Tala. Y quiero hablarles un poco de esta porción de la palabra. Hemos estado nosotros ya tomando tiempo, nos ha llevado casi ya los 6-7 meses estar estudiando esta epístola ya con la iglesia. Y bueno, en una de las partes muy interesantes de esta parte del capítulo 12 es que encontramos, hermanos, en efecto, la importancia de lo que tiene la fe en nuestras vidas. Ustedes y yo, bueno, como ya lo saben, ya lo han estudiado, hemos visto en el contexto, y usted ha leído el capítulo 12 del contexto del libro de los Hebreos, encontramos, hermano, que se nos exhorta exclusiva y específicamente a 3 acciones como creyentes en el capítulo 12. Dentro ya de nuestra vida práctica como cristianos se nos exhorta a que nos despojemos del peso, a que nos despojemos del pecado que nos está causando un asedio, pero también se nos exhorta a correr con paciencia la carrera que está por delante, dice el escritor. Ahora, dentro de esto, la frase o la enseñanza crucial de esta práctica como cristianos, hermanos, el escritor toma un énfasis para considerar al único ejemplo supremo que como cristianos pudiésemos tener, que es Jesucristo. Y es bien interesante porque usted que ha leído esta carta, si no la ha leído, hágalo, es muy interesante está escrito. Podemos ver desde el primer capítulo de los Hebreos que el escritor da un enfoque completo a la soberanía de Dios. Desde el principio el escritor comienza a decirnos, ¿sabes qué? El Señor Jesucristo es superior, es mayor, mejor que los ángeles, mejor que los padres, mejor que los profetas, Él es mejor.
Llegando al capítulo 12, un capítulo muy conocido, hermano, que nos habla de la fe, encontramos en este capítulo que nos da un énfasis y un enfoque hacia aquellas personas en las que fue manifestada esta fe. Estos personajes que son conocidos hoy en día como los héroes de la fe, al llegar al capítulo 2, hermano, el escritor nos hace ver a esos ejemplos, pero nos dice, no pongas tu mirada en ellos, ¿verdad? Mira, tú sigue adelante, pon los ojos en Cristo, pon los ojos en Jesús, porque tenemos en derredor nuestro, dice el escritor, una gran nube de testigos, que son los del capítulo 11. Es interesante, hermano, que conforme va avanzando el escritor, podemos encontrar en esa misma enseñanza, después de darnos la exhortación de que pongamos nuestra vista en Cristo, nos dice el escritor, ¿sabes qué? Hay una razón por la cual Cristo se mantuvo con gozo, y esa razón es el sufrimiento. Su gran regocijo de Cristo radicaba en que Él se sometió sin reservas a la voluntad de Dios. Y nosotros de igual manera, hermano, debemos entender que el gozo en el cristianismo o en nuestra vida cristiana como iglesia, como congregantes, va a venir o provendrá de una obediencia completa a la palabra de Dios y su voluntad. Y es así como el escritor, hermano, comienza a hablar respecto a la disciplina. Esto quiero que usted lo tenga en cuenta, hermano, muy interesante, porque el escritor nos empieza a mencionar un parámetro, una imagen del sufrimiento de Cristo, diciéndonos, mira, Él sufrió, Él padeció, pero ¿sabes qué? Por el gozo puesto delante de Él, dice la Escritura, sufrió la cruz. Y usted dirá, bueno, hermano, y nosotros estamos echándole ganas, estamos siguiendo adelante. Bueno, mire, hemos pasado por momentos muy difíciles en diferentes áreas de nuestras vidas, Quizá usted ha estado pasando por momentos de enfermedad, por momentos de sufrimiento material, por momentos de sufrimiento espiritual quizá. Pero dice la Escritura, hermano, Él nos alienta a que sigamos adelante. En estos días pasados, en estas semanas anteriores, he estado platicando con el pastor y hemos visto, él me ha externado un sentir de dolor que ha estado viviendo él últimamente. Y es el ver la iglesia así. Ver la iglesia así. Y yo le digo, pastor, yo comprendo lo que dices, entiendo. Después de cada servicio tenemos la costumbre de platicar y me marca y me dice, ¿cómo te fue? Bien. ¿Cómo estuvo el servicio? Bien, pastor, gracias a Dios. Estuvimos ahí en la iglesia, estuvieron viniendo hermanos y verdad, inmediatamente me extiende la expresión y me dice, cómo me encantaría que todos vinieran a la iglesia. Ahora, yo entiendo su expresión. Entiendo que muchos ahora están pasando por enfermedad, entiendo que muchos ahora están pasando por dificultades, entiendo que muchos otros están laborando, entiendo que las situaciones que el gobierno está pasando ahora por esto de las pandemias se nos es permitido estar laborando, funcionando al 100% como iglesia. Sin embargo, hermano, más allá de eso, hay un temor en particular que el pastor y yo compartíamos. Le decía, pastor, la verdad es que hay algo que a mí me da temor de la iglesia cuando la iglesia se ausenta. Le digo, y yo entiendo la razón. Le dije, la razón actual es esto que estamos viviendo. Le dije, pero ¿sabes qué? Le dije, mi temor es que la iglesia se enfríe. Le dije, y no sé cómo esté la iglesia ya, no sé qué está pasando con la iglesia. Le dije, pero es algo que es muy preocupante para la vida cristiana, para nosotros como líderes espirituales. Ahora déjeme mencionarle esto, hermano. ¿Por qué le estoy contando esto? Porque quiero que usted vea la razón del por qué quiero enseñarle esto en esta noche. Y esa razón, hermano, es para que usted y yo aprendamos a entender que el sufrimiento es un beneficio y es algo esencial y necesario en nuestras vidas. Esto no es para que nosotros terminemos alejándonos, esto no es para que terminemos dándole la espalda a las cosas bíblicas, esto no es para tomar un pretexto para enfriarnos, sino que es algo, hermano, para que nosotros podamos seguir más adelante. Es interesante que el Señor Jesucristo, en el caso del escritor de los Hebreos, nos dice que el Señor Jesucristo, dice, por el gozo que tenía delante, dice, por el gozo que estaba ahí, Él menospreció el oprobio, Él hizo a un lado el dolor, Él no tomó en cuenta el sufrimiento, dice, y siguió adelante. Ahora, aquí hay algo muy interesante, hermano, porque dentro del capítulo 12 nos empieza a dar una serie de instrucciones. Si usted ha prestado atención, comienza a mencionarnos con el reto, ¿verdad? Versículo 1 nos reta, ¿sabes qué? Ahí hay testigos, ahí hay la evidencia de que la fe se puede vivir, de que la fe se puede practicar, ahí está la evidencia, sigue adelante,
quita lo que te estorba. Si hay algo que te está asediando, hazlo a un lado. Si hay pecado, renuncia al pecado, sigue adelante. Dice el escritor, pon los ojos en Cristo, no te desvíes tu mirada, pon los ojos en Él, que Él mismo te dio el ejemplo, que Él puso el gozo delante de Él de la cruz, sufrió la cruz por eso, sigue adelante. Y luego parece ser que hace un cambio muy radical, ¿no? Y se mete con las áreas de la disciplina. Y uno dirá, bueno, a lo mejor el escritor se cansó de motivar, se cansó de empujar a los cristianos, a los hebreos, y de repente empieza a hablar de la disciplina. Y de repente, ¿verdad? Después de estar diciendo, pon tus ojos en Cristo, tu mirada en el Señor, sigue adelante, porque el Señor al que ama disciplina. ¿Qué? A ver, ¿cómo está eso? Mire, hermano, mire lo que dice versículos 5 y 6. Hebreos 12, 5 y 6. Versículo 4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe. ¿Por qué, hermano? Por hijo. Ahora quiero que note un detalle aquí, hermano. Podemos tener por entendido o por sentado, hermano, que en efecto los hebreos a quienes se les estaba escribiendo esto, en efecto ellos estaban menospreciando la corrección o el sufrimiento que estaban viviendo en este momento. Ahora recuerde quiénes eran ellos, recuerde a quién se les estaba escribiendo. No eran cristianos que tenían la ventaja como nosotros en la actualidad, que podemos reunirnos, que podemos estar aquí, que podemos cantar, que aunque no tenemos ahorita la disposición o los medios para reunirnos todos juntos, ¿verdad? Pero tenemos la disposición de abrir la puerta y estar aquí libremente y cantar y tener una Biblia bajo el brazo y decir amén y cantarle al Señor. Pero ellos no tenían esas ventajas. Aunque ellos estaban ahí como creyentes y estaban predicando el evangelio, hermano, recuerde que ellos estaban pasando por momentos difíciles. Ellos estaban siendo perseguidos. El cristianismo, como en la actualidad, no era bien visto. Sin embargo, en estos tiempos, hermano, no era como hoy, que nada más se burlaban del cristiano. Y ay, aleluya, ay, hermanito. No, hermano, en estos tiempos se buscaba la misma muerte al estar en los pies de Cristo. Ahora quiero que note eso. Imaginen la situación que los hebreos están pasando aquí. Imaginen la situación que estos nuestros hermanos en la fe, ahora en la presencia de Dios, estaban viviendo, pero empiezan a tener presión, empiezan a tener dificultad. Por eso la enseñanza desde el capítulo 11 que el escritor radica y dice, ¿sabes qué? Pon tu fe en el Señor. La fe debe de seguir adelante, la fe debe de seguir trabajando. Tú debes de poner tu vista en Cristo. No te desenfoques, no te desalientes. Y luego ya se mete en el tema de la disciplina y dice, porque el Señor al que ama disciplina. Y eso, hermano, es como un golpe duro a los hebreos, porque dicen, oye, escritor, ¿cómo es posible que hagas esto? Si mira lo que estamos pasando, nos están matando, nos están persiguiendo, estamos perdiendo nuestros bienes, estamos sufriendo. Y entonces el escritor da un enfoque y se entiende, el Señor al que ama disciplina. Y es por eso que en este versículo, hermano, el escritor dice, no menosprecies. Él hace mención de un versículo en Proverbios capítulo 3, versículo 11 al 12. Mire, vaya ahí conmigo, por favor. Vamos a ver cómo dice, porque en las palabras cambian algunas palabras, aunque hacen referencia a básicamente lo mismo que está hablando el escritor a los hebreos. Pero acá en Proverbios, hermano, en Proverbios capítulo 3, versículo 11 al 12, este pasaje que utilizó el escritor a los hebreos da una enseñanza muy interesante. Proverbios 3, 11 al 12. Dice la escritura, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama, ¿qué dice, hermano? Castiga, como el padre al hijo, ¿a quien quiere? A quien quiere. Ahora, note, hermano, que el escritor a los hebreos está haciendo la alusión, está recalcando, está recordando a los hebreos, acuérdense que está escrito. Acuérdense que está ahí marcado. Acuérdense que el Señor ya nos lo ha dicho, que Él nos ama, que Él va a cuidarnos, que Él nos va a proteger y por ende nos va a hacer un castigo. Nos va a padecer. Vamos a sufrir. Ahora, esta palabra, hermano, que el escritor de los hebreos y en el escritor de los proverbios, en el libro de Proverbios, menciona como menosprecio, que dice, no menosprecies, hermano. En el contexto podemos encontrar, hermano, que esta palabra, dentro de este contexto de enseñanza,
nos está diciendo, o básicamente significa, no dar importancia a algo y pasarlo por alto. A diferencia de otras ocasiones que encontramos en la Escritura, por ejemplo, en cartas paulinas, donde se nos dice que no debemos menospreciar las profecías, o no debemos menospreciar a ciertas actividades o líderes en la iglesia, esas connotaciones hacen mención de la idea de menosprecio, de que no son capaces de hacer algo. Pero en este contexto, hermano, la palabra menospreciar nos da la idea de no darle la importancia a eso, o pasarlo por alto, es decir, ignorarlo. Lo estamos ignorando, lo menosprecio, porque a veces menospreciamos cuando vemos a alguien y lo menospreciamos porque pensamos que no es capaz de hacer algo. Sin embargo, en este contexto está diciendo que escuchamos, que sabemos lo que está escrito, que sabemos lo que está ahí, pero lo pasamos por alto, es decir, no le hacemos caso. No es que nada más pensemos que no sea capaz, porque todos aquí sabemos que Dios nos ama, amén. No lo veo muy convencido, pero espero que sí se convenza, ¿verdad? Todos sabemos aquí que el Señor va a hacer lo mejor por nosotros. Y decimos, pastor, la Biblia lo dice, la enseñanza no lo muestra. La misma palabra de Dios nos dice que el Señor está ahí para amarnos. Pero entonces cuando escuchamos estas palabras que dicen, no menosprecies, ¿por qué lo dice? Porque los hebreos, hermano, estaban olvidando por completo lo que la Escritura estaba mencionando. Por eso el escritor toma el tiempo y habla y menciona Proverbios 3 y dice, hey, acuérdate, Dios al que ama castiga. Dice, no menosprecies la disciplina del Señor, no menosprecies. Esto, hermano, nos indica e implica que los hebreos no estaban viendo el beneficio en las experiencias en las que estaban siendo sometidos. Y muchas veces usted y yo así estamos. Pasamos por dolor, sufrimiento, decadencia, enfermedad, angustia, agonía, aflicciones, problemas, castigos, y no vemos, hermano, el beneficio que esas experiencias nos van a traer cuando nosotros somos sometidos de parte de Dios a eso. Ahorita quiero hacer una aclaración, porque no todo lo malo en nuestras vidas viene de Dios, y no todo lo malo en nuestras vidas es malo. Ahorita me voy a explicar con eso. Y mire, hermano, en contraste al libro de Proverbios, el escritor nos está diciendo básicamente, o nos pide, ¿sabes qué? Pide a los que están sufriendo, a los sufrientes, ¿verdad? Vean las aflicciones, vean los problemas, vean las dificultades como evidencia del gran amor de Dios hacia nosotros. Y eso, hermano, es una de las etapas más complicadas en la vida cristiana. ¿Podemos aprender Biblia? Sí. ¿Podemos llenarnos de conocimientos? Sí. ¿Podemos memorizar versículos? Sí. Pero llegar a la práctica, ahí es donde va a tronar todo. Ahí es donde vamos a sacar el cuero de lo que estamos hechos. Ahí va a salir la teología práctica. No va a ser teología intelectual. Ahí es donde vamos a decir, Señor, yo te dije que te amaba, pero no vamos a salir corriendo como Pedro, ¿verdad? El Señor, contigo hasta la muerte, y ¡pum!, ¿verdad? Corrió. Ahí es donde entonces usted y yo debemos entender que cuando sufrimos, que cuando pasamos agonía, que cuando pasamos dificultades, hermano, debemos ver esa dificultad, esa agonía, esa aflicción, ese problema como la evidencia más grande del amor de Dios. Ya ve que no nos gusta. Pastor, ¿cómo está diciendo eso? ¿Cómo está diciendo que si yo me enfermo, que si yo tengo dificultades en mi vida cristiana por ser cristiano, es una evidencia de amor? Dice la Biblia en Hebreos 12:6, Dios al que ama, disciplina. Y noten la connotación que hace. Dios al que ama, disciplina. ¿Y qué, hermano? ¿Y qué, hermano? ¿Usted alguna vez ha sido azotado? ¿Era varón cuando su esposo le pega? O cuando usted azotaba a sus hijos por rebelde, agarraba el fajo, la plancha, el machete, el cuchillo, no sé con qué le pegaba, pero le daba un azote. Azotar no es acariciar. Azotar no es sobar. Azotar no es dar palmaditas. Azotar no es dar unas nalgadas. Azotar es azotar. Y dice la Biblia, y si Dios te azota, Dios te ama. ¿A qué voy con esto, hermano? A que cuando llegue el sufrimiento a su vida, piense en algo de sufrimiento. Usted ha pasado sufrimiento. Seguramente esta semana usted sufrió por algo. Yo qué sé. Ahora, obviamente estoy refiriendo al sufrimiento que viene por causa de la vida cristiana, hermano.
No estoy hablando de que usted venga conmigo y me diga, ah, pastor, estoy sufriendo esta semana. ¿Por qué, hermano? Es que mire, me cortaron la luz, me corrieron del trabajo y tengo problemas con mi familia. A ver, ¿por qué te cortaron la luz? Porque no la pagué. ¿Ah? Oye, ¿por qué te corrieron del trabajo? Ah, porque golpeé a mi patrón. Oye, ¿por qué tienes problemas en tu familia? Ah, porque engañé a mi esposa. No, hermano, esas son consecuencias de su pecado. Eso es un juicio que usted tiene que vivir por su pecado. Pero el castigo de Dios, o la disciplina del Señor, como dice el libro de Hebreos, es distinta. Es cuando usted está siguiendo al Señor, cuando usted se está esforzando por el Señor, cuando usted está buscando honrar al Señor, cuando usted está buscando tener comunión con Dios, cuando usted está buscando crecer con Dios. Y dijo Cristo en los evangelios, vas a padecer por causa de mi nombre. Es necesario, dice la Biblia, es necesario que atravesemos, que vivamos, que suframos, que experimentemos diferentes aflicciones por causa de Cristo. Es necesario. Mateo capítulo 5 nos menciona que si a Él, que era el Señor, lo injuriaban, lo buscaban y era afligido, ¿cuánto más nosotros? Y dice el libro de los Hebreos, dice, esto, hermano, ese sufrimiento que usted pasa por causa de Cristo, debería de asegurarle a usted que usted es hijo de Dios, porque el Señor solo disciplina a los que son sus hijos. Y es ahí, hermano, donde viene la razón, la causa, el motivo de expresar: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Mire, hermano, lo que dice versículos 7 al 8 de Hebreos. Hebreos 12, 7 al 8. Hebreos capítulo 12, versículos 7 al 8. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois ¿qué, hermano? Bastardos y no hijos. Versículo 9. Dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneramos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Dice el escritor, hey hermano, aquí está la importancia. Tú debes de aprender, nosotros debemos entender, hermano, la diferencia entre un juicio y una disciplina. Para que cuando entendamos esa diferencia, cuando estamos siendo pasados por fuego o estamos siendo pasados por disciplina, hermano, vamos a entender que la disciplina es dada al Hijo de Dios, pero el juicio es dada a los bastardos. Mire, hermano, dice la escritura, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Dice, entonces sois bastardos y no hijos. En primera parte, hermano, debemos entender la diferencia entre juicio y disciplina. Mire, hermano, el juicio obviamente es un resultado o es la acción hacia el castigo de un mal causado. Me explico. Agarran a un ladrón y se lo llevan ante el juez. ¿El juez qué tiene que emprender? Tiene que emprender un juicio. Y le va a decir, ¿sabes qué? Vas a pagar por eso que te robaste. Te metiste a robar, es un delito, es una falta y tienes que pagarlo con cárcel, tienes que pagarlo con esto, tienes que pagarlo con aquello. Entonces él tiene que ser castigado bajo un juicio por eso, pero el diferente es una disciplina. Dios, hermano, usted y yo debemos entender esto, y aunque lo sabemos a veces lo olvidamos. Dios, hermano, ya no ejerce un juicio para castigarnos a nosotros como hijos. Mire lo que dice Romanos 8.1. Romanos capítulo 8, versículo 1, nos menciona precisamente este principio de la vida cristiana. Dice Romanos 8.1, ahora pues ninguna, ¿qué dice, hermano? Condenación hay para los que están ¿en dónde? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, ya no hay ninguna condenación. Ya no hay condenación para los que están en Cristo. Isaías 53.5 nos lo menciona de una expresión muy diferente, donde nos dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Ahora, esto, hermano, nos está enseñando que usted y yo no debemos temer a ningún castigo de juicio ahora, porque el día que usted y yo muramos vamos a ir a la presencia de Dios. Ahora, ojo con esto, hago una pausa aquí y una nota bien importante. No use esto como pretexto para vivir en su pecado. No use esto como pretexto para vivir en mediocridad.
No use esto como pretexto para decir, que al cabo ya soy hijo de Dios, que al cabo ya voy a ir al cielo, al final de cuentas, pues estoy bien con Dios, pues no tiene caso ni que me esfuerce, ni que estudie, ni que aprenda del Señor, ni que memorice su palabra, ni que tenga comunión con Dios, porque al final de todo estaré en su presencia. No, hermano, aprenda la diferencia. Hay una cosa. El Señor ya no nos castiga, no nos pone ese juicio eterno, porque gracias a la misericordia y gracia del Señor, a su sacrificio y derramamiento de sangre y a su resurrección, se me traba la lengua, ahora somos hechos justicia de Dios en Él. Sin embargo, hermano, hay una diferencia entre juicio y disciplina. Y aunque usted y yo ya no vamos a estar en juicio para castigo eterno, sí tenemos que pasar por corrección y disciplina que implican una perspectiva de una lección moral. ¿Me explico? Usted que tiene hijos o usted que ha intentado disciplinar o corregir a alguien, hasta hoy yo no conozco a un padre, por lo menos desde mi perspectiva, que el padre quiera castigar a su hijo nada más por castigarlo. Hasta donde yo recuerdo y tengo uso de mi memoria, cada vez que mi padre o mi madre tenían que llamarme la atención o regañarme o castigarme o darme unos fajazos o hacer cualquiera de estas cosas, conllevaba una lección moral. Es decir, que cada vez que mi padre me agarraba porque yo me robé eso que me robé de la escuela, me agarraba y aparte de que me hacía regresar eso que robé y me hacía disculparme, llegando me ponía una buena fajiza y me decía, hijo, no es correcto hacer esto porque eso no le agrada a Dios, porque eso no es correcto, porque si tú sigues por ese camino vas a terminar mal. Llevaba una enseñanza. Cada vez que yo le faltaba el respeto a mis hermanas, papá, mamá, me agarraban, me castigaban, me disciplinaban para que yo tuviera una perspectiva de lo que era la moralidad correcta. Y me decía, no está bien que le faltes al respeto a tus hermanas, independientemente si te hicieron o no te hicieron. Como mujer tienen que respetarse, como tus hermanas tienen que respetarse, como tu familia tiene que ser respetada. Cada vez que yo le faltaba el respeto a mamá, mi padre hacía lo mismo. Cada vez que yo le faltaba el respeto a papá, mi madre hacía lo mismo. Ahora, ¿qué vamos con esto, hermano? Así, hermano, como el Padre terrenal es responsable para corregir a sus hijos, la Biblia nos dice que Dios como Padre eterno nos disciplina a nosotros como hijos. ¿Esto para qué? Cada vez que mi papá me castigaba o impartía una disciplina conmigo, yo no perdía el derecho de ser su hijo. Yo no perdía su sangre, yo no perdía esa posición que yo tenía como hijo. ¿Qué perdía? Perdía privilegios. Perdía recompensas, perdía mi relación con él, porque hasta que yo no regresara con él y decía, papá, tienes razón, mamá, tienes razón, perdón, discúlpeme, me equivoqué, había una restauración de relación. Bueno, lo mismo pasa con nosotros, con Dios, hermano. Él, precisamente por esa razón, por la cual que nos ama, nos disciplina, para que usted y yo no perdamos esa relación con Dios. Mire lo que dice Hebreos 12:8, vuelvo a leer el versículo, Hebreos capítulo 12, versículo 8 nos lo dice. Dice la Escritura, dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Qué es un bastardo? Un hijo ilegítimo. O alguien que pretende ser un hijo, pero no lo es. Es un bastardo, es un hijo de alguien más, básicamente. Entonces dice la Escritura, si el Señor no te disciplina a ti, preocúpate, eso es preocupante. Aquí viene la supuesta ironía, ¿verdad? El cristianismo nos dice, oye, ¿cómo es posible? Si yo vine al Señor para que el Señor me limpiara de mis faltas, me limpiara de mis pecados, para que en el Señor yo pudiera encontrar una nueva vida. Pues claro que la encontraste, porque el Señor te va a amar y por ese amor que te tiene, te va a disciplinar, te va a corregir, te va a instruir en el camino correcto. Pero una vez me preguntó un hermano en la iglesia, oye, pastor, yo nunca he sido disciplinado por el Señor. Y le dije, preocúpate. No, pero mira aquel hermano que está pasando por eso, porque predica el evangelio, porque es fiel a la iglesia. Bueno, aquel no es preocupante, aquel va a tener gracia de Dios, aquel va a tener bendición de Dios, pero tú preocúpate. ¿Por qué? Porque entonces no eres hijo, eres bastardo. Hermano, esta es la razón por la cual la Escritura a los hebreos, hermano, nos está indicando, donde nos dice, entiende esto, corrección y disciplina deberían de ser vistas de nuestra perspectiva hacia Dios, deberían de ser vistas, hermano, como nuestra calidad de hijos delante de Dios. Yo no, mire, aunque
Usted lo ha experimentado seguramente, quizá ha visto por ahí a un niño, una muchacha, un joven que son irritantes, ¿verdad? Esos niños que no se portan bien y llegan a su casa, llega la visita, ¿verdad? Y el niño anda brincando en los sillones y se sube a la tele y se sube al mueble, ¿verdad? Y se avienta en las escaleras y tira todo, tira los vasos y usted nomás está así. Y la mamá, ¿verdad? Mi hijo, no hagas eso. Así, aquí adentro, ¿verdad? Pégale. Y ¡pah! Se cae el vaso y ¡ay, perdón, hermano, perdón! ¡Ay, no se preocupe, hermano! Pégale. ¿O soy el único que me pasa? No, ¿verdad? Ok, ¿por qué usted no lo hace? ¿Por qué usted no agarra de las orejas a ese niño, a esa niña y lo siente y le pone una chancliza? ¿Por qué? Porque no es mío. Exactamente. Se oirá feo lo que voy a decir, pero es la realidad, porque es un bastardo. Es decir, no es mío, no me pertenece. Yo no tengo jurisdicción, vamos a decirlo de esta manera. Pero cuidadito si son los míos, ¿verdad? Ahí están los niños, ahí están las niñas, brinca, y usted nada más echa la mirada matadora. Digo, así era mi papá y mamá con nosotros, nada más nos volteaba a ver y con eso nos decían todo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Uno se enoja a veces o se enoja a veces. Ay, mamá, ¿por qué nada más a mí? Mira, si el hijo de la hermana, si el hijo del hermano, mira, ¿y por qué nada más a mí me estás regañando? Porque tú eres mi hijo y yo te quiero a ti. Esas palabras que no entendíamos antes. ¿Y por qué me pegas? Porque te amo. Cosas que para nosotros eran completamente contrarias. Pero dice la Biblia, por esta razón, por causa de la corrección, la disciplina, el sufrimiento en nuestra vida, esto debería de ser para nosotros la evidencia más grande del amor de Dios hacia nosotros. Mire lo que dice Salmos 23:4. Este salmo, hermano, cada vez, es muy usual en mi persona escucharlo. Cada vez que me encuentro con un hermano, una hermana que está pasando por dificultades, es muy usual escucharlo mencionar este salmo, escucharlo, compartirlo, hablarlo, leerlo, memorizarlo o hasta lo medita. Es muy usual, incluso usted y yo quizá llegamos a hacerlo. Mire lo que dice Salmos 23, versículo 1 al 4, dice: Jehová es mi pastor. El Salmo de David dice: nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Mire lo que dice el versículo 4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Lea conmigo la siguiente parte: tu vara y tu callado me infundirán. ¿Qué dice, hermano? Ahora, entendemos que este salmo, hermano, nos está hablando prácticamente de Cristo. Es una serie del Salmo 22, 23 y 24 que nos habla del padecimiento de Cristo. Ahora, nosotros como cristianos, hermano, solemos usar mucho el versículo 4. Solemos expresar mucho esa frase: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y se ha vuelto tan peculiar esto, hermano, se ha vuelto tan natural en nuestra vida que olvidamos e ignoramos completamente la razón del por qué David está mencionando referencia a estos dos utensilios, vara y callado, y menciona: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ahora, ¿qué es la palabra vara? La palabra vara aquí, hermano, en hebreo es la palabra shevet, que significa o hace mención al utensilio para corregir y castigar a la oveja que se apartaba del redil. Tenemos también la palabra callado, que es la palabra mishnah, que significa o hace mención a aquel utensilio que se utilizaba como un instrumento para mantener a la oveja integrada en el redil. Es decir, que esto es lo que llevaba los dos utensilios a respaldar y sostener y dar aliento a la oveja para que se quedara. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esta funcionalidad? Bueno, la analogía es muy simple, muy simple. Usted ha visto, bueno, no sé si usted lo ha visto o ha leído respecto a estas manadas de ovejas, pero es una de las especies más interesantes en la naturaleza, porque a diferencia de las vacas, de las chivas y de los cerdos, las ovejas siguen al pastor. En el caso de las vacas, el vaquero va atrás, arriando. En el caso de las chivas, el chivero va atrás, arriando. En el caso de los cerdos, no sé cómo se dice el que guía a los cerdos, si alguien sabe cómo lo dice, va atrás.
arreando a los cerdos. Pero en el caso de las ovejas, Cristo mismo utilizaba mucho esa analogía y decía en otros pasajes, ¿verdad?, que Él es el pastor. Dice, y mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué decía? ¿Y yo las sigo? Dice, y me siguen. Bueno, entonces de ahí, hermano, de donde viene esta ilustración de que el pastor de ovejas va por delante guiando a las ovejas vienen por acá atrás, pero de repente, ¿verdad?, en la naturaleza, alguna oveja descarriada, ¿verdad?, como su servidor, se le ocurría voltear a ver allá y van caminando todas el montón y bueno, yo me salgo, ¿verdad?, y empezaba a salirse y de repente se ve. Y el pastor volteaba y la veía, entonces agarraba el cayado. El cayado, esa vara larga que al final tenía una hendidura, no es una hoz, sino una curvita, y la agarraba del cuello y la reintegraba al redil. Seguían avanzando nuevamente. Si esta oveja tenía la terquedad de salirse en repetidas ocasiones, el pastor hacía lo mismo, pero si esta oveja insistía, el pastor entonces tenía que utilizar la vara. Toman a la oveja, en la actualidad se sigue haciendo esto, y le quebraban las patas. Al quebrar las patas, no lo dejaba ahí, pues ahora a ver cómo haces, arrástrate. No. Le quebraba las patas y se la ponía en sus hombros y avanzaba. La oveja permanecía con el pastor hasta su recuperación. Una vez recuperada, se quitaba el vendaje, las tablas, lo que le pusieran, y se ponía nuevamente con las demás ovejas. ¿Qué iba a hacer la oveja? Lo iba a pensar 2 veces. Si me vuelvo a ir, me varean. Ahora, ¿a qué va con esto, hermano? Note lo que dice el escritor: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Muchas veces usted y yo, hermano, como cristianos, hemos llegado a confundir, a malentender o incluso a no dedicar el tiempo de analizar la situación que estamos viviendo para entender que esa situación es una evidencia más del amor de Dios. Pero pastor, es que estoy sufriendo, estoy padeciendo, estamos en dificultades, estamos en problemas, estamos en enfermedades, estás en el amor de Dios. Obviamente, hago la aclaración otra vez, siempre y cuando ese sufrimiento, ese padecimiento sea porque usted se ha mantenido dentro de la gracia de Dios, es decir, buscando a Dios, honrar. Como cristianos, hermanos, debemos asumir que los sufrimientos que estamos soportando a causa de la profesión de fe que tenemos, hermano, significa que Dios se preocupa por nuestro bienestar. Para muchos esto suena locura. Para muchos sería una completamente idea contraria a lo que estamos diciendo. Oye, ¿cómo estás diciendo que Dios es mi Salvador, que Dios es la solución, que Cristo me puede dar vida nueva, y al venir con Él vienen los problemas y tú me dices que esa es la evidencia más grande del amor de Dios? Claro, porque el amor de Dios en esto se ha manifestado en que dio a su Hijo por nosotros. ¿Y cómo lo dio? ¿En reino? ¿En poder? Hermano, dice la Biblia que ni siquiera había lugar para Él en el mesón. Sufrió, padeció, derramó su sangre por usted y por mí, resucitó, y esa fue la evidencia más grande del amor de Dios con nosotros. Ahora, quiero que note algo, hermano. Si usted me acompaña, por favor, a Isaías 42, vamos a encontrar en este pasaje unas palabras que son muy usuales de parte de Dios hacia sus hijos. En el caso del Antiguo Testamento, ante todos los padres, los patriarcas, a los apóstoles, incluso del Nuevo Testamento. Isaías 42, versículo 16. Estas palabras son las que nos dan la evidencia de este amor. Isaías 42, 16. Dice la Escritura: y guiaré a los ciegos por el camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en la luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré. ¿Y qué dice, hermano? Y no los desampararé. Si usted se va a un capítulo adelante, capítulo 43, versículo 2 al 4, mire lo que dice: cuando pases por las aguas, ¿qué dice el Señor? Yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti.
porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Mire lo que dice el versículo 4, dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, ¿por qué, hermano? Porque yo estoy contigo. Del oriente traeré a tu generación y del occidente te recogeré. Ahora, estas palabras, estas frases, hermano, las podemos encontrar no solamente aquí, cuando Isaías está expresando ese carácter de Dios tan asombroso, de su amor, de su entrega, sino que la hemos visto en otros personajes también, en muchos otros personajes que les dice, yo voy a estar contigo. Recuerda cuando se lo mencionaba a Josué, ¿verdad? Mira, Josué, no temas ni desmayes, nada más una cosa. ¿Qué le decía? ¿Cuál era la condición? Nada más una cosa, Josué, permanece conmigo, sé fiel conmigo, medita la palabra. Al levantarte en la tarde, en la noche, al acostarte, al andar, repítele a tus hijos, predica, enseña, eso, y yo voy a estar contigo. Y lo vemos en otros personajes, lo vemos en Abraham, lo vemos en Moisés, lo vemos en muchos personajes que nos dan evidencia, hermano. Ahora, quiero que note aquí, capítulo 43 de Isaías, note el cuadro que nos está mostrando. Jehová, hermano, Dios está diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a estar contigo. Yo voy a estar ahí para cuidarte, yo voy a estar protegerte, pero note el parámetro. No nos está diciendo la Biblia, hermano, que usted y yo no íbamos a sufrir. Dice ahí, dice, vas a pasar por aguas. Yo no sé si usted un día ha intentado cruzar un río con corriente, pero es difícil. Usted ve así el río así tranquilo y dice, sí lo paso, ¿verdad? Y se mete y al rato ya tenemos que mandar allá a protección civil porque ya está allá atorado en las piedras, todo arrastrado. Es una presión tan tremenda, hermano, que no se puede usted controlar, porque usted empieza a agarrarse y dice, bueno, bien simple, ¿cuántos han ido a la playa aquí? Todos alguna vez, espero. Si no, vámonos. Alguna vez le he tocado quizá ser arrastrado por una ola. Es más simple, hermano, usted puede estar parado en la orilla del mar y el agua puede llegar a sus tobillos, y simplemente el agua, cuando empieza a regresar al mar, usted mismo siente cómo la arena se... Ahí se empieza a recorrer. Pues esa fuerza. Ahora, miren lo que dice el escritor. Dice, vas a pasar por aguas. Dice, vas a pasar por ríos. Vas a pasar por fuegos. Pero ¿sabes qué? Yo voy a estar ahí. Hermano, dice la escritura de Hebreos, nos dice ahí, hermano, no es que Dios no nos ame, hermano. No es que Dios nos aborrezca porque nos disciplina. Es porque nos disciplina. Por esa razón nos ama. Y usted y yo debemos entender, hermano, que no es que Dios sea responsable de los sufrimientos que se deducen por nuestros pecados, hermano, pero sí nos indica la Biblia que Él utiliza hasta la más adversa circunstancia para usarla como medio de la realización de sus propósitos. Usted y yo, hermano, hemos pasado por dificultades, obviamente. Mire lo que dice Hebreos 12, 9 al 10, dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Versículo 10, y aquellos ciertamente por pocos días, ¿qué dice, hermano? Nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero el Señor, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y hace la aclaración, ¿verdad? En verdad, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿A cuántos les gusta que lo disciplinen? Hay hermanos ahí en la iglesia que se me hacen muy curiosos, ¿verdad? Llegan los hermanos y se han estado integrando a la iglesia, se vuelven miembros de la iglesia. Y me dicen, ¿verdad? Ya en la confianza, me dicen, no, pastor, mire, usted con confianza, cuando vea un error en mí, cuando vea algo mal, usted venga y dígame, disciplíneme si es necesario, con confianza. Le digo, pues sí, ahorita te es bien fácil decirlo. Y, pero cuando pasa, hasta me dejas de hablar. No, pastor, ¿cómo cree? Y todo el tiempo pasa lo mismo. Cada vez que tenemos que ir con alguien, hermano, hermana, joven, señorita, mira, endereza esto, mira, cambia esto, mira, la manera en que estás haciendo esto no es correcto, mira, esa manera en que, esa actitud, y pues también díganle a los demás, y explotamos. Pues sí, ¿por qué nada más me dice a mí, pastor? ¿Por qué nada más me dice a mí, hermana? Y salimos bien enojados. Bueno, la Biblia de antemano nos lo dice. Cuando se te disciplina, dice, el presente no parece ser causa de gozo. No nos gusta.
Como hijos, cuando éramos disciplinados, no lo entendíamos. Hasta yo le preguntaba a mi papá, no me amas, sí, te amo, hijo, por eso te disciplino. No, pues entonces, ¿por qué me disciplinas si me amas? Y era una discusión constante con mi padre. Hermano, dice la Escritura, no es causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, ¿qué dice, hermano? Da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido, ¿qué? Y esto quiere decir que no nada más va a ser una vez, ¿verdad? A los que en ella han sido ejercitados. Algo recurrente, algo constante, algo que no se va a acabar muy rápido. Hermano, la disciplina, las dificultades que vivimos en nuestra vida cristiana, enfermedades, enemistades, pleitos, todas estas circunstancias que vienen a nosotros por causa del cristianismo, debemos entenderlas, que si las llevamos con sujeción y paciencia, eso, hermano, trae fruto a nuestra vida. Santiago 1, 2 al 5 precisamente nos lo dice. Miren, vamos ahí, allá adelantito, Santiago capítulo 1, dice, versículo 2, dice la Escritura, hermanos míos, fíjense cómo comienza Santiago después de saludar a estas 12 tribus, y les dice, ¿sabes qué? Ten por sumo gozo. Ahora, no está diciendo ten gozo, ten alegría, ten felicidad, ponte bien happy, no, ¿verdad? Está diciendo ten sumo gozo. Es decir, lo más alto, la esencia más alta de gozo. A lo mejor aquí todos lo hemos experimentado de diferentes circunstancias. Yo les voy a ser bien honesto. Cuando yo cargué por primera vez a Isaías, a mi hijo el más grande, en brazos, fue un gozo muy diferente a todas las experiencias que en mi vida pude haber tenido. Obviamente mi esposa fue la primera que tuvo el privilegio de abrazarlo, de tenerlo ahí, hasta yo que pasé al otro día a verla a la sala ahí del hospital y me lo sueltan, ¿verdad? Yo lo veo y digo, estás bien feo. Pero ese gozo inexplicable. Ahora, mi esposa tenía un dilema cuando estaba embarazada de Elías, el segundo. Y ella me decía, es que no sé qué voy a hacer. Le dije, ¿por qué? ¿Por vagos? No, es que no sé, ¿cómo lo voy a amar? ¿Cómo si a Isaías lo amo, cómo le voy a hacer con Elías? Y yo, pues yo tampoco lo sé, le dije, pero llegado el momento lo sabrás. Y llegó, lo abrazó y digo, es un gozo tremendo, los amo a los dos por igual, obviamente. Es un gozo grande. Ahora, miren lo que dice Santiago, no nos está diciendo Santiago, cuando te den las escrituras de tu casa, ten sumo gozo. Cuando estés sano, cuando tengas dinero, cuando no tengas pruebas, cuando no tengas dificultad. No, dice hermano, ten sumo gozo cuando te encuentres, cuando estés pasando por diversas pruebas. Qué difícil. Pero dice Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Disciplina, hermano, muchas veces, obviamente, implica la reprensión y castigo, como declara el texto de Proverbios, que Dios al que ama disciplina y azota y castiga, en el caso de Proverbios 3. Pero también, hermano, nos enseña que este sufrimiento, cuando usted y yo lo pasamos con gozo y lo aprendemos a aceptar, dice Santiago, que nos capacita para poder llegar a la madurez espiritual. La disciplina, hermano, no es el resultado de la ira de Dios. La disciplina es el resultado del amor de Dios hacia nosotros. Y yo sé, hermano, he pasado diferentes circunstancias, quizás no tan adversas como la de usted, pero la Biblia misma nos enseña que Dios permite, Dios trabaja en estas circunstancias para que usted y yo participemos de su santidad. Y dice la Escritura que da un fruto apacible.
Hebreos 12:11 nos dice que a los que han sido ejercitados, a los que han sido constantemente disciplinados, a los que han aceptado esa disciplina, esa corrección con gozo, diciendo es verdad, a lo mejor no me gusta al principio que me corrijan, no me gusta al principio que me digan que estoy mal, pero si somos maduros y empezamos a madurar y nos ejercitamos en esos consejos, en esa corrección, en esa disciplina, y le decimos al Señor: Señor, mira, yo te he honrado, yo he seguido fiel a ti, pero si tú me quieres seguir teniendo en esta enfermedad, gloria a tu nombre. Si tú me quieres seguir teniendo con esta decadencia económica, gloria a tu nombre. Si tú me sigues queriendo tener aquí en este sufrimiento, en esta adversidad, gloria a tu nombre. Dice el escritor que él nos sugiere, hermano, que esa disciplina vista desde el punto de vista de Dios nos lleva a la madurez. Hebreos 12:11 dice que esa disciplina nos da un fruto apacible. Esa palabra apacible, hermano, de la palabra original herénicos, significa un fruto saludable, un fruto próspero, un fruto de paz, un fruto pacífico. Y cuando usted y yo, hermano, respondemos a la disciplina de Dios con gratitud y sin amargura, que obviamente es un desafío, es difícil. Ahí, hermano, por eso el escritor anticipadamente nos aconsejó: pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, puesto el gozo delante de él, sufrió la cruz. No miró el oprobio, sino que miró la cruz. ¿Por qué tengo que someterme a la disciplina de Dios, a pesar de que parece que los injustos no parece ser que no sufren? ¿Por qué? Nunca se ha hecho esa pregunta. ¿Por qué nosotros tenemos que sujetarnos? ¿Por qué nosotros sufrimos, Señor? Si, mira, ya los narcotraficantes acaban de legalizar la marihuana el día de hoy, y ahí están las feminazis haciendo desórdenes y nadie les dice nada, pero nosotros nada más nos paramos y decimos: somos hijos de Dios, te amamos, Señor, queremos honrarte, y nos atacan. ¿Por qué? Bueno, la respuesta es muy sencilla, hermano. Porque Dios no se molesta en disciplinar a aquellos que no son suyos. Por ende, hermano, aquellos que somos disciplinados no somos bastardos, somos hijos. Y si usted pasa por una dificultad, mire, hermano, no es malo llorar. Si usted pasa por una adversidad, no es malo ir con el pastor y decir: pastor, estoy pasando por esto, ora por mí. Pero más allá, hermano, de que usted se queje o dé zancadillas contra Dios diciendo: ¿por qué? Levante la voz y dígale: Señor, gracias, porque una vez más me muestras que soy tu hijo. Dice la Biblia que al presente la disciplina no parece ser causa de gozo, pero después nos trae fruto apacible a los que en ella hemos sido ejercitados. Oremos. Padre, gracias. Gracias, Señor, le damos por esta tarde, esta noche. Que usted nos permite, Señor, poder recordar nuevamente su palabra y escudriñarla. Espíritu Santo, le ruego una vez más que usted obre y deje la semilla en nuestras vidas. Rogando, Dios, que comience conmigo. Muchas veces como cristianos, como individuos, quizá no lo hemos expresado verbalmente, pero en nuestra mente ha pasado la idea de preguntarnos: ¿por qué, Señor? ¿Por qué, si te hemos honrado? ¿Por qué, si hemos sido fieles? ¿Por qué nos permites pasar por adversidades y aflicciones? Oh, Señor, tu palabra nos responde de una manera maravillosa y nos dice: porque tú nos amas, porque somos tus hijos, y tú buscarás siempre lo que es mejor para nosotros. Y hoy, Señor, en esta noche le ruego que usted obre en la vida de cada uno de los oyentes, en este auditorio, en casa, para que podamos analizar nuestra vida y pensar cómo hemos pasado esas aflicciones o dificultades. Si esas aflicciones o dificultades han sido por causa de mi pecado,
o han sido por causa de que hemos buscado honrarte. Y tanto una como la otra, Dios, si han sido por causa de nuestro pecado, Espíritu Santo, obra en esa vida, en nuestras vidas, para que podamos quitar ese pecado, ese peso que nos asedia, para poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. De igual manera, aquellos que saben y entienden de una manera honesta y saben que es por causa de honrarte a ti, Señor, denles fuerza, denles un sumo gozo, pues sabemos que usted nos ama. Y Señor, ayúdenos a nunca olvidar que las presentes aflicciones no son nada comparadas con la gloria venidera. Rogamos y esperamos, Dios, que su Santo Espíritu siga haciendo la obra. Rogamos y esperamos, Dios, que pueda trabajar en cada uno de sus siervos, en cada uno de los oyentes, para que podamos seguir siendo sal y luz en esta tierra. Ayúdenos, Dios, a quitar eso que está mal en nuestra vida, para poder honrarlo de una mejor manera. Le damos las gracias, le pedimos esto, Señor, y le rogamos por aquellos que están pasando por dificultades en estos días, enfermedad, desempleo, problemas espirituales, problemas familiares. Señor, le rogamos que usted obre en ellos, y si son sus hijos, usted hágales ver la importancia y la necesidad del sufrimiento en nuestras vidas. Gracias le damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios